Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Shirley Remache de Dun. Estamos transmitiendo desde nuestro rinconcito de patria, la perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Este es el programa Un Sendero en Psicopedagogía por el canal RBP TV Digital, que llegamos gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho. Hoy es el Día Internacional de la Lengua de Señas. Esta es la única oportunidad para proteger la identidad lingüística, la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de señas. La propuesta de la celebración de este día fue realizada por la Federación Mundial de Sordos, una federación de 135 asociaciones nacionales de sordos que representaban aproximadamente a 70 millones de personas sordas en todo el mundo. La resolución ARES 76161 fue patrocinada por la Misión Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas, copatrocinada por 97 Estados miembros de las Naciones Unidas y aprobada en consenso el 19 de diciembre del año 2017. Se eligió el 23 de septiembre como la fecha conmemorativa porque esta fue la fecha en que se estableció la Federación Mundial de Sordos en el año de 1951. Este día marca el nacimiento de una organización que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de la lengua de los signos y de la cultura sorda como prerequisito para la realización de los derechos humanos de las personas sordas. El primer Día Internacional de la Lengua de Señas se celebró el 23 de septiembre del año 2018 y fue parte de la Semana Internacional de los Sordos que se llevó del 24 al 30 de ese año. La Semana Internacional de las Personas Sordas se celebró por primera vez en el año de 1958 y desde entonces se convirtió en un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones de las personas sordas que enfrentan sobre su vida cotidiana. Gracias a esto, como hemos mencionado en el canal RBTV Digital, cada uno de nuestros integrantes hemos decidido dar este completo realce que requiere esta fecha. En cuanto a nuestra programación, y desde la semana pasada contamos con nuestro intérprete de señas, nuestra Carlita Burbano. El tema de hoy es importancia de la lengua de señas en la comunicación y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva. Entre nuestros invitados de lujo está Mari Magdalena Barba Guerrero, quien nos acompaña desde La Concordia. Les voy a presentar a Mari. Mari es profesora de educación primaria, licenciada en educación y supervisión educativa, máster en atención educativa especializada en educación primaria e infantil. Tiene 36 años de ejercicio profesional como docente fiscal, 10 años como docente de párvulos, 3 como docente de educación primaria y 23 años siendo director y docente de la unidad educativa especializada Enrique Bartolucci del Cantón La Concordia. Bienvenida, querida Mari. Buenas tardes. Un gusto de saludarlas a todas y todos ustedes. Y también quiero saludar a todas las personas que en este momento se encuentran en sintonía de este prestigioso programa educativo. Gracias de manera muy especial a ti, Shirley, como coordinadora del programa Un Sendero en Psicopedagogía, que nos permite expresar nuestras experiencias y a la vez aprender nuevos conocimientos para poder transmitir y mejorar la calidad educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Mari, el tema que nos aborda ahora, cuéntanos. Muy bien. Necesitamos que por favor controles las diapositivas. Perfecto. Aún no las veo. Controles no se ven las diapositivas. Se ve en mi cursor, pero no se ven las diapositivas. Controles, auxilio. A ver, vamos a detener y vamos a volver a compartir. Shirley, por favor, vuelva a compartir porque Ya. usted es la que está compartiendo. ¿Ahí? No sé. Ahí ya se debe ver. No, está oscuro. Bueno, Mari, vamos a arreglar, a solucionar por interno, pero nos puedes ir comentando. Perfecto. La importancia de la lengua de signos. Cuéntanos. Bien. Como lo dijiste en la introducción, hace 26 años estoy trabajando en educación especializada y fue difícil al inicio porque los padres de familia, los estudiantes y la comunidad, incluso los docentes, desconocíamos la lengua de señas. Y ese desconocimiento permitió que los estudiantes se atrasen en lo pedagógico. Es así que llegaban a la institución a quinto año, a cuarto año, pero no conocían lengua de señas, no podían interpretar el mensaje, no podían codificar ni decodificar los mensajes que se hablaban. Entonces, habiendo ese desconocimiento, fue ardua la tarea de sensibilizar a los padres de familia, que aprendan la lengua de señas. Y de allí que cuando llegan a la institución encontramos estudiantes como una copiadora. Transcribían todo lo que estaba en el pizarrón. Y esa era la famosa inclusión educativa en ese entonces. Fue difícil al principio. ¿Qué tocó hacer? Alfabetizar a los estudiantes. Porque estando en un quinto año de educación básica, iniciar con el proceso de la lectoescritura, enseñando señas, nos atrasábamos y así comenzamos. Pero no queda solamente allí por el desconocimiento, sino que es también la falta de interés como profesionales de aprender una lengua para poder llegar a los estudiantes con necesidades educativas, en este caso, los estudiantes con discapacidad auditiva. No habiendo una verdadera inclusión, digo yo así, hasta el momento, bueno, en las ciudades se da, tienen intérpretes, hay docentes de aula que saben lengua de señas, pero en la comunidad donde yo resido, no lo hay. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes con discapacidad auditiva en las escuelas regulares? Simplemente copiar. Entonces, para que haya una verdadera inclusión educativa, tienen que los estudiantes, los maestros, estudiantes del grupo donde está incluido el estudiante sordo, los docentes, deben aprender lengua de señas. De allí que la importancia de la lengua de señas en la comunicación, aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva. Mari, en las diapositivas que me presentas está lo que tú ya me habías dicho. Me avisas cuando voy cambiando las diapositivas. Yo le digo ya. Quiero leer el pensamiento con el que inicio. Ya. Según un pensador, Oliver, dice, la lengua de señas, eso, gracias, porque estaba muy pequeño. La lengua de signos está llena de plasticidad y belleza. Y es capaz de crear la magia de la poesía y de envolver a las personas en un mundo onírico, lleno de imágenes fantásticas. Sirve para confesarse,
para filosofar, para discutir, incluso para hacer el amor. Está llena de símbolos. Es el alma de la que se escapa por sus dedos. Es para ellos la vida misma. Seguimos. Bien, quiero hacer una introducción. Aproveché, exacto. Bien, la lengua de señas es una forma de expresión y configuración gestoespacial perceptivo visual que permite a las personas sordas establecer un canal de comunicación y aprendizaje con su entorno social. Seguimos. Las personas con discapacidad auditiva utilizan el canal visogestor espacial, basado en el uso de las manos, ojos, rostro, boca y cuerpo. La lengua de señas permite acceder a la información y el aprendizaje, alcanzar una forma integral en igualdad de oportunidades. Nosotros, los oyentes, usamos el canal oral auditivo. Ellos utilizan, en cambio, el canal visogesto-espacial. Si las personas sordas no cuentan con la lengua materna, la lengua natural propia de la cultura sorda, no pueden acercarse a la lengua escrita que se utiliza. Quiere decir que las personas sordas son bilingües porque utilizan la lengua de señas y la lengua escrita. Continuamos. La lengua de señas constituye para las personas sordas la herramienta básica para la construcción, desarrollo y expresión del conocimiento. Sin la lengua de señas, que es la que incide directamente en el desarrollo del pensamiento, en la comunicación y el aprendizaje, no hay esa codificación y decodificación de mensajes que se debe dar o establecer entre docentes, estudiantes y la comunidad. Los docentes debemos conocer la lengua de señas para poder transmitir, para poder comunicar, para poder proporcionar los conocimientos, las vivencias a los estudiantes sordos. Si la lengua de señas no la tienen ni los docentes ni los estudiantes, entonces, ¿qué aprendizaje podemos llegar hacia ellos? Porque la lengua de señas es la base principal donde puede haber un entendimiento entre compañeros, entre la comunidad, entre los docentes y entre los estudiantes. Mari, nos presenta una limitación. Sí, yo te quería preguntar algo, es que en lo que tú manifestabas, es que la lengua materna, y si esta persona sorda nace con la discapacidad auditiva, pero dentro de su núcleo familiar son padres hablantes, ¿cuál es la lengua materna? Bien, ahí viene el problema cuando los padres son oyentes y el estudiante es sordo. No hay un aprendizaje a tiempo de la lengua de señas. El niño, él trata de hacerse comprender señalando o creando sus propias señas, que cuando llega a la institución no comprende el mensaje que le da el docente o el intérprete, porque tiene su lengua de señas que él las inventó, que las creó para poderse identificar. Y de esa manera el padre de familia le entiende, pero claro, al hacer contacto con las otras personas se interrumpe la comunicación y también se interrumpe el aprendizaje. Decimos que es lengua materna cuando en un hogar
existe padres con discapacidad auditiva y el niño si sale con discapacidad auditiva, inclusive si salen niños oyentes, les enseñan la lengua de señas desde pequeñitos y entonces allí vamos a ver que son unos niños que no van a tener ese retraso que lo presentan los estudiantes que vienen sin una lengua de señas, la que se utiliza normalmente, no la que ellos crean. Entonces yo, lo que entiendo de lo que tú me estás diciendo es que establecen una codificación auditiva, una codificación del lenguaje con su núcleo familiar, ¿verdad? Pero tú crees que lo ideal sería que los chicos vayan a una escuela especializada para que inicien el aprendizaje de la lengua de señas desde sus primeros años. Así la familia pueda tener esta sincronía entre la familia y la escuela. Así es. Para mí lo ideal sería que desde pequeños, que inician en guarderías, en inicial, se diera que tuviera un profesor de lengua de señas, para que desde allí inicie el aprendizaje de la lengua de señas, a más de que no solo aprende el niño, debe aprender la familia, porque si el niño aprende y la familia no aprende, se interrumpe la comunicación y aún más el aprendizaje. ¿Cómo va a ayudar el padre de familia si no conoce la lengua de señas? De allí la importancia de la capacitación de los padres de familia en la lengua de señas. Entonces, este es base del entorno lingüístico desde sus primeros años de vida, ¿verdad? Así y vamos es. a ir capacitando a estos padres. Así es. Así es. Y eso me gustaría mucho que se diera porque, bueno, yo estoy segura que en las ciudades lo hay, pero ya en los pueblos pequeños no lo hay. Incluso no tenemos docentes que hablen lengua de señas. Ahora, en la actualidad, el CONADI se ha propuesto dar cursos de lengua de señas y sé que algunos docentes están practicando. Bien, desde mi... Pero esto de aquí, lo que topas, Mari, es realmente quienes comenzamos hace muchos años atrás en lo que es inclusión educativa en cada una de las áreas. Nosotros podemos ver que ahora se ven con otros bríos la educación en nuestro país. Entonces ya tenemos mayor capacitación y a este proceso de la pandemia lo podemos ver como algo positivo que nos ha sucedido a todos los que trabajamos en inclusión educativa, porque el recurso del conocimiento está ahí a la mano con un clic nada más y ya podemos tenerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que a esto nos hemos involucrado y cada uno de los docentes, de los terapeutas, de todas las personas que estamos involucradas en lo que es necesidades educativas especiales, podemos trabajar y podemos sacar adelante. Porque mira lo maravilloso que es. Tú estás en la Concordia. Entonces, yo estoy buscando cada una de las personas que trabajan con necesidades educativas que se nos volvió difícil en los primeros años. Fue duro sacar adelante a nuestros chicos en cada una de las necesidades educativas, pero que poco a poco, mira la maravilla que tenemos en el programa nosotros. Tenemos a Carlita aquí con nosotros. Entonces, ella está atendiendo a la población que tiene discapacidad auditiva, ¿verdad? Nelly Naranjo, Mariana Rivera, es muy importante saber, se ayudaría. Pamela debería ser parte de nuestra formación profesional. Así es, debería ser parte de la profesionalización en lengua de señas. Yo creo que existe mayor concientización actualmente en cada uno de los profesionales. Mari, ¿tú qué dices? ¿Tú qué has visto allá en la Concordia? Es verdad. Actualmente yo estoy viendo que están interesados los compañeros docentes en aprender lengua de señas, en aprender braille para las personas con discapacidad visual.
se ve como un gusanito que les dice, deben aprender, deben mejorar, debemos avanzar, porque ese es el futuro, es lo que se nos aproxima. Debemos aprender a utilizar la tecnología porque, como tú dices, hacemos un clic y encontramos cursos de lengua de señas, encontramos video de lengua de señas, encontramos un diccionario de lengua de señas. Entonces, lo único que nos resta es hacer el clic y aprender. Y de esa manera, pues, satisfacer las necesidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Yo pienso que eso es lo que nos ha llevado, nos ha motivado a ser los docentes creativos que hacemos educación en todos los niveles. Pero sí me gustaría que en los niveles iniciales, guarderías, se dé la lengua de señas. No sé, el MIES o qué organización detecta, o el Ministerio de Salud detecta, cuando nace un niño con discapacidad visual, hacerle el seguimiento, ubicarlo en un lugar donde aprenda la lengua de señas. Entonces allí no vamos a ver un retroceso, sino más bien aprovechamos y enseñamos desde pequeño la lengua de señas. Y entonces sí podemos decir que es una lengua materna, natural del niño, ¿verdad? Ya. Mari, entre la adaptación y la metodología de las actividades, ¿qué alcanzas a ver en la diapositiva? Está muy pequeña las letras. Ya te la hago más grande. Bien. Desde mi experiencia, porque como digo, comencé de cero y desde mi experiencia y leer y prepararme, pues yo he visto que facilitar un proceso para enseñar a leer y escribir, al principio fue difícil, no sabía. Yo enseñaba por enseñar las señas, pero luego fui puliendo y esta experiencia es la que quiero contar aquí hacia todos los que escuchan. Decidir la técnica, la estrategia, los materiales visuales que va a utilizar, el docente lo realiza de acuerdo a la necesidad del estudiante. Porque no podemos decir todos aprenden con un método, todos aprenden con una técnica, por la variedad que tenemos. Entonces, el profesor decide la técnica y la estrategia que va a utilizar de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Cuando hablamos lengua de señas, no se debe hablar con una naturalidad, porque la expresión corporal y la utilización de las manos, los gestos, debe ser natural, sin exageración, porque podemos perder la información del estudiante y él no nos puede comprender lo que le queremos decir. Debemos partir de lo concreto a lo abstracto. Si no tenemos a la mano un objeto, podemos llevar una fotografía, un juguete, un pictograma. La cuestión es que el estudiante vea de qué se trata la señal, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que la maestra quiere darle a conocer con la seña. Entonces debe utilizar mucho material visual. Y si es preferible, sea de lo concreto para que luego se pueda abstraer. Puede utilizar organizadores gráficos, mapas gráficos, conceptuales, mentales. Pero eso ya sería, Mari, más adelante, ¿verdad? Lo de los mapas gráficos, los organizadores gráficos ya serían a partir de tercero de básica, más o menos. Los primeros años serían consecuencias de pictogramas con imágenes. Yo generalmente uso imágenes de la secuencia de fotos con los mismos chicos. ¿Tú lo usas de esa misma manera? Claro, es que debe ser así, porque en los pequeños utilizar mapas conceptuales no va a ser posible, pero sí unos collages, una secuencia de imágenes, eso es lo básico donde el niño puede aprender, ¿verdad? Y lo que yo me he dado cuenta que en las tutorías entre compañeros resulta mucho mejor porque el niño aprende viendo al niño
Y cuando está sentado cerca de un niño, pues él aprende mucho mejor. Cuando hay una inclusión educativa en una aula regular, y yo decía al principio que debe haber, que todos los niños deben aprender saber lengua de señas para que se pueda entender entre compañeros, porque si no vendría a ser como una islita el estudiante sordo. Solamente está con el intérprete y el resto de los compañeros no lo hay. Entonces, ¿cómo podría ser una tutoría entre compañeros? Es como si que a mí me llevaran a la China y me pusieran a hablar en mandarín, que yo no lo sé. Entonces, yo lo visualizo de esa forma cuando incluyen un niño en una aula regular solo con el intérprete. Es una pequeña isla donde todos deberíamos... En el mejor de los casos, que va acompañado de un intérprete, porque en ocasiones lo que hacen es enviar al estudiante sin la debida preparación, primero a ese niño, preparar a ese niño que voy a mover a una escuela ordinaria, donde va a haber la inclusión de este niño con discapacidad auditiva. Tenemos que preparar a este niño, prepararle, decirle que vamos a ir a otra escuela donde hay personas que hablan y que tienen otro tipo de idioma y que lo vamos a ir a aprender y estas personas van a aprender el idioma que él maneja. Pero si no hay esta preparación, Mari, ¿qué hacemos? Bien, ese es el punto fundamental que se dio, o a lo mejor se está dando, que decimos, este niño es de inclusión educativa, él no puede estar en una escuela especializada porque su inteligencia es normal, pero allá va a aprender. Porque se retrasa, inclusive los padres dicen eso, no, mi hijo no está loco para tenerlo allí. Entonces hay que ponerlo en una escuela regular. ¿Y qué sucede? Que llega a la escuela y se vuelve un escritor. Claro, es que ese es el proceso que los padres todavía les cuesta un poco comprender, que no es de ponerlo en una escuela regular, porque una escuela ordinaria, porque se va a atrasar. En la escuela especializada van a darle las bases y el contenido curricular es el mismo que van a ver. Si ya va entre el tercer y cuarto, Solanda Mera nos dice, solo cuando nos damos cuenta que somos entes sociales inclusivos, aprenderemos, comprenderemos y aplicaremos la lengua de señas para conocer a la comunidad sorda desde el interior. Es muy cierto. Cuando nosotros como entes sociales nos demos cuenta de que la lengua de señas no es solamente para esta comunidad, sino para todos, para abrazarnos todos en un solo lenguaje, así como queremos que entiendan. Nelly Araujo dice, desde el nivel inicial empezamos con los colores y las señas que corresponden a cada color. Esto ayuda, claro que sí. Todo ayuda, Mari. Así es. Inclusive yo tenía más adelante, creo que está. Hacemos. Sí, déjame pasar. Ya, ahí tengo que hacerlo más pequeño. Exacto, para más acá. Ya, ahí. Un poquito. Ahí, verá. Para mí es interesante esta parte de aquí, porque si yo voy a dar una clase, pero comencemos con los pequeñitos, donde nosotros presentamos el dibujo o el objeto que vamos a aprender la seña. Presento el dibujo con la palabra, luego la seña de la palabra, articula luego la palabra y luego el deletreo. Por ejemplo, si yo digo gato, presento una imagen de un gato o una fotografía de un gato con la palabra gato. Le enseño la seña de gato. Y luego articula la palabra. Como él no escucha, yo digo. ¿Cuál es la seña de gato, Mari? Con los bigotitos, así. Sí, con los bigotitos. Vamos aprendiendo, gato. Ya, entonces, después designar, hacer la seña de gato, articula, dice, ni muy exagerado, normal, ¿verdad? Entonces, porque muchos estudiantes son
listos para aprender a leer los labios. Entonces, por eso le hacemos articular la palabra. Y luego de articular la palabra, viene el deletreo, donde viene gato, ¿verdad? Entonces, como él no escucha, como los oyentes, que uno dice gato, entonces el estudiante sordo deletrea, comienza gato y está aprendiendo. Aquí a los pequeñitos todavía no les podemos enseñar a escribir ni hacerles un dictado. Más adelante, en los años más superiores, sí. Pero lo principal es que yo, si quiero enseñar, en esta semana yo voy a enseñar 5 palabras. Si yo veo que las 5 palabras las aprenden en la semana utilizando varias técnicas, porque no todos los días les voy a hacer lo mismo, sino que le cambio las técnicas, pero esas 5 palabras las aprenden en una semana. Pero si yo me doy cuenta que ese estudiante puede aprender 6, 7 más palabras, pues qué mejor, porque aumento su vocabulario en lengua de señas. De allí que este proceso pequeñito que yo lo he querido compartir con todas las docentes que yo sé que están escuchándome, tengo un grupo de amigas que ingresaron acá, quiero que lo tomen muy en cuenta en los primeros años, en el inicial, donde vayan a compartir con sus estudiantes. Lleven ya en mente, decir, bueno, aquí está la imagen, la palabra, la seña, articular, deletrear. ¿Qué más? Espera un momento, Mari. Les vamos a mandar saludos a toda la comunidad de La Concordia, al Distrito 7, a la Unidad Educativa del Milenio, a México, que nos están viendo en este momento, porque he visto muchas personas conectadas. Entonces les agradecemos que estén acá conectadas, haciendo conciencia de que este programa les está entregando las herramientas que necesitamos todos los docentes, que necesitamos todos los padres, y es lo que nosotros queremos hacer llegar a ustedes. Este conocimiento que lo tenemos aquí archivadito, que se los queremos entregar y que también continúa después en la grabación. ¿Cuáles son las amigas tuyas que están mirándonos? Mándale saluditos. Bueno, están en sintonía las compañeras de UDAI y las maestras de apoyo psicopedagógico con UDAI. Están las compañeras de la Unidad Educativa Enrique Bartolucci, está mi familia, están otras amigas que trabajan en el distrito de Quinindé, de Esmeraldas. Bueno, quise compartir con ellas porque nosotras siempre hemos tenido conexión de un modo o de otro con todas las instituciones especializadas a nivel de la provincia de Esmeraldas y ahora Santo Domingo de los Sáchilas. Y le contaré que somos la única institución fiscal en la provincia Sáchila. El resto son de educación especializada, pero particulares o fiscomisionales. Esa es. Entonces, un saludo para todos ellos. Estamos haciendo historia en cuanto a la inclusión educativa. Continuamos. Así es, continuamos. La estrategia 2. Perfecto. Como te decía anteriormente y les digo anteriormente, no había hábitos de estudio en los estudiantes sordos. Llegaban a la escuela, copiaban y eso era todo. Y el padre de familia era muy feliz porque llenaban los cuadernos y decía a mi hijo, mírele la letra, una excelente letra, que me la ganaban, mejor que mi letra. Entonces, ¿qué me tocó hacer desde ese entonces? Hacer un programa de estudio, desarrollar hábitos de estudio. ¿Qué hice primero? Reuní a la familia, elaboramos un programa semanal con día, hora y qué actividad debe realizar. Porque es básico que un estudiante cree hábitos. No puede, tiene que tener una rutina de aprendizaje, un hábito. Porque hay casas en los hogares de nuestros estudiantes, no tienen ni una mesa donde escribir. ¿Qué podemos esperar para hacer un verdadero aprendizaje?
buscarle la mesa, la silla para que pueda escribir, que nos ha tocado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la familia? Para ello elaboramos este programa y le hicimos establecer compromisos para la familia y para el estudiante, que se comprometa a qué hora, en qué tiempo va a trabajar con su hijo y a cumplir con el cronograma que se había elaborado. Como docentes, elaboramos una ficha para evaluar el trabajo tanto de los padres de familia como del estudiante. Y luego dialogamos con la familia para ver si cumplieron con los objetivos que nos trazamos en esa ficha, y también para ver qué dificultades tuvieron. Y en base a las dificultades, pues mejorar la estrategia para que se dé muy bien el trabajo que se desarrollaba con los padres de familia. Para ello, nosotros también tuvimos que trabajar y seguimos trabajando en lengua de señas con los padres de familia. Mari, cuando tú terminas y tienes la reunión final para ver si se cumplieron estos objetivos que te planteaste al inicio, ¿qué haces? ¿Hay una sanción para esa familia que no cumplió con los objetivos o no? O en determinado tiempo después vamos a ver los objetivos que no cumplimos? Bueno, primero hay que estimularle. Decirle, el padre de familia que cumple con los objetivos planteados, pues tendrá un regalo, algo especial. No sé, hacemos una comidita, hacemos algún programita. Entonces, primero hay que comprarlo al padre de familia, de alguna manera. Entonces, lo hacemos comprometer. Y aquel que no cumple, pues otra vez tener que llamarle la atención y ponerle un punto, decirle, bueno, o cumple, pero de buenas maneras, sin entrar en amenaza, sino más bien de una manera sutil que pueda él decir, no, es que yo tuve problema y yo voy a hacer esta semana. Lograr que se comprometa a realizar la actividad. Y para que en la actualidad ya no estamos en ese problema. Que entre en conciencia, ¿verdad? Que haya la concientización de esta familia de que podemos alcanzar los objetivos planteados siempre y cuando la familia sea el pilar fundamental para llevar adelante a nuestro estudiante, porque se le está dando las estrategias, ¿verdad? Se le está dando el apoyo en la escuela. Entonces solamente faltaría el apoyo dentro de casa, porque no podemos irrumpir en los hogares los docentes, sino que dar únicamente las estrategias para que nos colaboren. Así es. Lo malo, aquí hay algo malo de la familia, que solo se apersona la mamá y el papá no quiere saber nada, no aprende lengua de señas. Entonces aquí viene la dificultad y el desfase del niño que dice, no, contigo yo no hablo porque tú no me entiendes, sino solamente se apega a la mamá porque la mamá ya habla lengua de señas, incluso ni los hermanos muchas veces. Entonces, todavía aún toca trabajar para que toda la familia se involucre en este aprendizaje. Pero yo pienso, Mari, que a partir de ahora, viendo el programa, dándose cuenta de la proyección que esto da, el compromiso que da la familia, yo creo que vamos a tener un vuelco mejor en cuanto al involucramiento de los padres, porque son pocos, y es cierto, inclusive en educación ordinaria, los padres se los ve poco en las escuelas, porque nuestra sociedad le da el compromiso de la familia a la mamá. Entonces, esto se está cambiando, estamos viviendo otros tiempos y poco a poco se va a ir dando este cambio. Vamos a ir evolucionando de manera positiva, en donde no se cargue el peso de los hijos solamente a la mamá, sino que también se involucre el papá. Poco a poco se va a ir dando esto, Mari. Así es, lo estamos avanzando y eso es un éxito. Estamos viendo que de alguna manera la familia quiere interesarse. Incluso les dije a las madres de familia que iba a tener unos talleres con ellas de lengua de señas, porque las clases que yo envío, las envío en lengua de señas
Primero les envío un vocabulario de la clase que va a darse y luego la clase en lengua de señas. Y les digo, madres de familia, aprenderse el vocabulario porque ustedes son las que van a transferir la clase en sus hogares. Entonces ya los estoy comprometiendo. Y una madre de familia me dijo, ¿y puede aprender mi mamá, mi hermano, mi tío? Claro, si para eso está el video, le digo, para que todos aprendan la lengua de señas y haya una verdadera comunicación entre la familia. O sea que tú haces el video para que las mamás lo socialicen, pero la idea es que la mamá ve el video y que ella le enseñe al niño, ella le enseña al niño. ¿Cómo es? Sí, mire, es como un refuerzo, pero yo trabajo con el niño, con los niños que tienen internet y su teléfono es inteligente y pueden abrir una cámara y podemos aprender. Ahí sí, yo trabajo con el niño. Pero tengo madres de familia que dice, buenas tardes, una consulta adicional a nuestra invitada. El lenguaje de señas es universal, es decir, si tuviera la oportunidad de aprenderlo, practicarlo, me sirve en cualquier idioma. Es una gran pregunta. Así es. Le comento, mi estimada o estimado Marco, creo que era. El lenguaje es universal, pero tiene características propias de cada país y aún más de cada provincia. Sabemos que aquí en Guayaquil tienen unas señas parecidas, pero cambia algo. Para los que están en Quito, que también es como que, como hablamos los costeños y cómo hablan los de la sierra. Entonces, el lenguaje es universal, pero si usted es ecuatoriano, tiene que aprender el lenguaje ecuatoriano. Si es mexicano, pues aprende el lenguaje mexicano. Claro que es universal. Cuando tienen reuniones a nivel universal, hay un lenguaje para esas reuniones a nivel de todos. Tienen un lenguaje que ellos saben los que van para allá. Dice, en otro contexto, si soy docente de un idioma extranjero, ¿debería aprenderlo el lenguaje en dicho idioma o por cada idioma es uno diferente? Es una gran pregunta. Claro, así es. Si es docente de inglés, debe aprender lengua de señas si tiene un estudiante sordo, obvio. ¿Pero en qué idioma él te está aprendiendo? O sea, el idioma... ¿el lengua de señas ecuatoriano o el lengua de señas inglés británico? Si es ecuatoriano el docente, debe aprender la lengua de señas ecuatoriana. No puede aprender de Perú o Colombia, que es diferente. Por ejemplo, me decía una compañera una vez, Mari, yo puedo aprender el lenguaje mexicano. Le digo, lo puede aprender, pero acá no lo puede practicar porque no le va a entender. La lengua de señas ecuatorianas es ecuatoriana. Entonces, sí, pues, todos los docentes pueden aprender lengua de señas, pero si está en Ecuador, debe aprender lengua de señas ecuatoriana. Nuestra lengua madre. Así es. Ya. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Controles? Para seguir con la siguiente diapositiva, ¿continuamos en esta, Mari? No, seguimos, cambiamos. Ya, la estrategia Bien, 3. Ya hablamos de la estrategia 3. Estaba comentando que también utilizo enseñar lengua de señas a los padres de familia y ahora estoy más interesada en que toda la familia aprenda lengua de señas. Quizá antes estaba satisfecha con que aprenda la madre familia, pero ahora me doy cuenta que por un diálogo que tuve con una madre familia que me dijo, mi esposo no quiere aprender lengua de señas. Yo no puedo eso, que eso es difícil, que yo me olvido. Entonces, mi reto ahora es que toda la familia aprenda lengua de señas, porque si no, no hay comunicación. Le dice, oye, pregúntale a tu mamá, ¿qué es lo que está diciendo el niño? Entonces, ¿qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué lengua estamos hablando si la familia no la practica? Es que creo que debería ser indispensable para toda la comunidad, inclusive para las tiendas que hay cercanas en donde nuestros estudiantes van, porque llega un momento en el que los chicos van a ir a comprar. Entonces, para ser independiente el tendero también tiene que conocer la lengua de señas para que le pueda
le pueda atender. No es solamente que se va a acercar a la percha y a coger lo que quiere y va a pagar. La idea es que se comunique con su lengua. Entonces, creo que hay un gran reto, Mari. Ya no solamente bueno, estoy iniciándole. Le comento que tengo un estudiante que compra al frente de su casa, que hay una tiendita, y me decía la mamá que le daba un papelito para que vaya a comprar, pero la mamá le hacía la seña de lo que quería que compre. Entonces fue y le dijo al señor, cuando mi hijo venga a comprar y le haga esta seña, significa que quiere esto. Entonces, de alguna manera la mamá le está enseñando al tiendero la lengua de señas. Entonces ya me dijo un día, ya él compra solo, él va y pide y ya saben lo que él quiere, ya le entienden. Enséñanos, Mari, qué es lo que pide y cómo lo pide. El vocabulario clásico, dime qué pide. Bueno, pide huevo, chupete, pan. ¿Cómo es la seña? De huevo. El huevo. ¿Ya? El huevo, pan. Pan. El chupete. ¿Qué más pide? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me dijo la señora que sabía? Helado. Bueno, lo que más van a comprar a la tienda los niños son, como decimos acá, dulces, confitería, guacherías, en otras palabras. Claro, pero es que esas señas, porque entonces, como nos están viendo padres, entonces pueden usar la lengua de señas ecuatorianas que les estás mostrando en este momento, pues. Entonces, por eso sí. Es que te pedía que me explicaras cuáles son esas señas. El chupete era... Porque ahora, el helado es así. Ah, el helado es así. Y el huevo. Es así. El huevo, ¿qué más? Pan. Pan, comen bastante pan. Ya, ¿qué más? ¿Qué más se me puede? Las rosquitas. Bueno, las rosquitas. Todavía no. Ah, mira, ahí está. No, pero la galleta sí, ahí es donde viene el deletreo. Y si no sabe la lengua de señas, no puede entender. Entonces, hay que partir de ese alfabeto, del abecedario en señas, para que pueda deletrear. Porque le diré que no todas las palabras se encuentran en el diccionario, ni hay palabras de diferentes asignaturas. Entonces, para sustituir una seña, hay que deletrear la palabra que no existe. Claro, pero mira que algo que me has dado idea ahora es de que junto a mi comunidad yo puedo crear señas. Si no las hay, sí se la crea, pero con el niño sordo. Porque el niño sordo le da la seña que él entiende, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer las presentaciones de si viene un estudiante nuevo, le ve la característica del estudiante y le pone la seña. Nosotros como oyentes no le podemos poner la seña a un estudiante nuevo, pero el niño sordo inmediatamente le ve un lunar y le coge la primera inicial y le pone la seña. O le ve que un ojo es más chiquito, otro más grande, o el color del cabello, no lo sé. Cualquier cosa que resalte en su rostro, en su cuerpo, en su caminado, y le pone la letra inicial primera de su nombre y ya está la seña de la persona o del niño que queremos que le ponga la seña. Ya, listo. Claro. Por ejemplo, aquí no tenía la seña de la concordia. Espera, me dice, el lenguaje de señas debería ser incluido en el currículo de estudio. Esa es una debilidad del sistema, porque si hablamos de inclusión, todos debemos incluirlo, pero al no existir, lo desagregamos. Por eso yo estaba diciendo al principio que debería estar en el currículo. Incluso las universidades deben crear una maestría, una licenciatura en lengua de señas. Porque se gradúan de pedagogos, de párvulos, de docentes en primaria, pero no tocan nada la lengua de señas. Así es. Así es. Entonces vamos a la escuela y nos encontramos con un estudiante sordo. ¿Qué hacemos? Ayúdenme, por favor. Entonces, yo pienso que más adelante, porque ya bastante el Ministerio de Educación tiene en su plataforma recursos
didácticos, cuentos en señas, bueno, parece que se me Realmente internet un momento. sí, Y bueno, dentro del currículo lo han de ubicar. yo creo que sí, mira, hay muchísimo, inclusive si tú te metes a la página de Conadis, tú encuentras muchos recursos en cuanto a lengua de señas. Ya se está hablando un poco más de lengua de señas. Inclusive hoy, como invité a toda la comunidad del Distrito 7, recibí llamadas del distrito indicándome que estaban muy interesados en la lengua de señas. Mira, aquí en Guayaquil, ¿qué es lo que hace la escuela de personas sordas? Es que cuando van a incluir a un estudiante, capacitan a la escuela que va a llevar, que van a enviar a ese estudiante. ¿Lo hacen lo mismo en la Concordia ustedes? Bueno, le comento que de lo que yo conozco, no tenemos estudiantes sordos en escuelas regulares. Ordinaria. O sí, creo que hay uno, pero tienen un profesor de apoyo pedagógico que también conozco a una compañera que ya aprendió lengua de señas y bueno, por ahí le dije algunas estrategias y sí lo estaba utilizando. No sé ahora en la pandemia, hace 2 años que no sé si existen niños en escuelas regulares con discapacidad auditiva. Pero sí me gustaría, y yo estoy ofrecida, que si me dicen que capacite lengua de señas, yo estoy dispuesta porque mi interés es no ser una isla en lengua de señas, sino que toda la comunidad, los docentes estemos preparados para hacer una verdadera inclusión, para que no haya niños con que se sientan relegados, sino más bien que estén incluidos en su totalidad, con comunicación para aprender, para dar sus mensajes, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Cómo enseñamos el método? Lo elige ya, mejor, el que mejore. Eso es lo que ya nos habías así es. Era una forma de recapitular ya lo que ya habíamos dicho, que el método lo elige el docente, que mejor se adapte al estudiante, al niño, a la niña. Y también dijimos que se debía vocalizar correctamente o gesticular, porque si yo digo, no quiero comer y estoy diciendo sí, entonces lo confundo al niño. Entonces tiene que ir el cuerpo, los gestos, todo en conexión a lo que quiero dar a debe conocer. ser coherente en lo que le decimos. Hay que haber coherencia en todo lo que le decimos, porque no le voy a decir, estoy feliz. ¿Por qué no me va a leer? Pues. Claro, entonces no entiende Claro. que si está triste o está feliz porque le está haciendo un movimiento con el cuerpo y está hablando otra cosa, a lo mejor le está diciendo enseñas otra cosa. Claro. Ya, entonces, aquí está, el mensaje oral debe ser coherente con el mensaje corporal. Exactamente. Debe ser de manera fluida y natural, no podemos exagerar y que no sé qué y por acá. No, sino que más bien normalmente. Por ejemplo, a mí me encanta contar los cuentos dramatizándolos. Primero les enseño el vocabulario, luego dramatizo el cuento, pero él ya entiende el cuento porque ya sabe las palabras que yo estoy utilizando porque le di un vocabulario con anterioridad. Me gusta siempre preparar el vocabulario ante la nueva clase para que el niño no esté perdido de qué estoy hablando. Entonces, ahí yo voy en forma natural dramatizando, contando, narrando el cuento, contando la historia y luego ellos también pasan a contarme algo sucedido, algún hecho. Entonces, ahí está dramatizando o haciendo un mimo o está escenificando lo que él quiere contar. Claro, con esto va a alcanzar estos aprendizajes de manera significativa, va a construir su aprendizaje y el andamiaje para este conocimiento, ¿verdad? Así es. Entonces ya estamos en el camino de
de cómo trabajar con los estudiantes sordos. Hemos revisado qué debemos utilizar, qué recursos, qué estrategia, qué método, y va a ser mucho más fácil para ustedes, compañeros docentes, si le ponen un poquito de amor, dedicación, aprender la lengua de señas. No es difícil. Y otra cosa, que si aprendo hoy la lengua de señas, yo debo practicarla. Si no la practico, me olvido. Ujú. Es como el inglés. A mí me lo enseñaron. Dejé mucho tiempo de utilizarlo y ahora ya no me acuerdo. Claro, Entonces, debemos practicarlo. Eso es. Seguimos. los Bien. recursos. Esto es como un retomar, porque si nosotros hacemos adaptaciones curriculares, tenemos que ver de acuerdo a qué grado de adaptación le vamos a hacer. Y para ello, muchos estudiantes se necesita que hagamos la adaptación en recursos, en el objetivo, en el contenido, dependiendo del grado de adaptación que hagamos. Entonces, ya para los niños más grandecitos, nosotros tenemos que utilizar mayor recurso y ahora tenemos las TICs, donde nosotros en Google, si supóngase que yo estoy enseñando los animales vertebrados y quiero enseñar los peces, los anfibios, hay videos educativos que yo, a más de la clase, le pongo el link para que él pueda utilizar ese recurso y lo entienda de mejor manera porque está con animales, está más vivencial. Y algo que me puse ahí de blanquito, los audífonos, que yo lo veo que para la persona sorda, por experiencia, no es bueno el audífono. ¿Por qué? Es sordo total y utiliza audífono. ¿Qué conlleva? A que el audífono, como no escucha nada, está monitoreándolo, alzándole el volumen, bajándole el volumen, y esos audífonos comienzan a pitar, a sonar, me distraen a mí, se molesta, les duele el oído, se lo sacan, lo botan, lo guardan, y es un desperdicio de audífonos. Pienso que el audífono debe estar o debe ser utilizado por una hipoacusia o una hipoacusia leve o que tenga restos auditivos y allí sí puede utilizar un audífono. Caso contrario, yo no lo veo. Pero la mamá dice, mi hijo escucha cuando hay trueno, cuando golpean la puerta, cuando se cae algo. Le digo, escucha el ruido, las vibraciones que emiten al caer. No es que escucha las palabras o el sonido, no. Escucha, siente las vibraciones y por eso ellas piensan que escuchan y le ponen sus audífonos. ¿Ya? Pero, a ver, cuando los estudiantes usan audífonos, deben haber tenido un proceso del médico y el médico le manda exámenes y si hay restos auditivos es que mandan los audífonos. O en la Concordia están buscando los audífonos y se los están poniendo los padres. No, lo que pasa es que en esa época, no fue ahora, ya hace tiempito, vino una brigada que regalaba audífonos. Dijeron, manden la lista de todos los estudiantes sordos que les vamos a poner audífonos. Uno, como me pidieron la lista, tome su lista. Y les pusieron a todos los chicos audífonos. Y ahí vino el caos en el aula, que pitaban esos audífonos y ellos decían que no escuchaban nada. Entonces yo le dije a la mamita, por favor, cójalo, guárdelo, porque no le ayuda en nada. Pienso que un audífono puede utilizarlo cuando haya tenido una terapia. Sí, claro. Que haya recibido rehabilitación. Así es. O que tenga restos auditivos. Claro, sí, es que no podemos en alguien, a menos que tenga un implante coclear y con el implante coclear puede escuchar, pero de ponerle, y eso debe quedar claro, Mari, no se le puede poner un audífono a una persona sorda sin haber tenido el proceso del médico, de los exámenes médicos que hay, del evocado auditivo, cada uno de este proceso. Y cuando comiencen a usar el audífono, deben ayudarse y prepararse como un terapeuta del lenguaje. No es de
que compro como un teléfono, me gustó este modelo y me lo llevo. Debe estar en sincronía de lo que necesita, y el nivel del volumen de este es el que el terapeuta le pone, el que lleva esos aparatos. No es solamente cualquier audífono de comprar. Entonces eso es muy bueno que hayas tocado ese tema para poder enseñarles y explicarles a los padres que sin la supervisión médica no pueden usar los audífonos. Incluso había 2 niños que tenían implante coclear, pero claro, ellos necesitaban un terapeuta de lenguaje, obvio, porque ellos nacieron sordos. Y no sé, no tuve razón de qué se hicieron, dónde se fueron, porque ya no están en la Concordia. Pero si no hay un terapeuta, una rehabilitación, yo creo que no tengo experiencia del implante coclear. Si eso ayuda más adelante, sin una rehabilitación, sin Yo he un trabajado con personas con implante coclear, inclusive pudimos llevarlos a una escuela ordinaria y le va muy bien a mi estudiante. Entonces, porque el terapeuta de lenguaje lo acompañó dentro de este proceso, y la parte de psicopedagógica la trabajamos, y con la institución trabajamos, y ya están preparados para este estudiante con esta necesidad. Entonces, y es fabuloso porque él ya sabe, ya es un joven, él ya sabe que tiene que sacarle las pilas, que tiene que guardarlas, que si ya está, porque hay determinado tiempo, por eso es que aprendí mucho de los audífonos, que hay determinado tiempo que hay que cambiarle cada pieza, que como todo instrumento tiene un periodo de vida, y hay que llevarlo a mantenimiento, hay que guardarlo en una cajita, no se puede mojar, y debe tener todo el cuidado. Y este joven ya tiene todo el cuidado de este audífono que ayuda a su implante coclear. Qué interesante. Yo nomás supe que existían los chicos, los conocí, pero no nos conocí más. Entonces, qué interesante. Pero sí sabía que ellos tienen que tener un terapeuta para que les enseñe a hablar. Y aparte de los recursos tecnológicos, pues también tenemos que al estudiante sordo que aprenda en otros entornos, porque el aula no solamente es para el aprendizaje. Podemos ocupar una cancha, un río, un teatro, en las ciudades hay los museos. Qué interesante llevarlos y tengan ellos un mejor panorama de lo que es, de lo que hay afuera. El aprendizaje vivencial. Exacto. Wow, eso es lo mejor. Es lo mejor. Yo recuerdo que lo sacaba al mercado a enseñarles las legumbres y el semáforo y cositas así. Entonces me daba cuenta que ellos eran mucho más felices aprendiendo, tocando, mirando, y bueno, era muy bonito, y de ellos aprendí, porque los estudiantes se encargan de enseñar cómo quiere aprender, cómo puede aprender, porque debemos ser muy, visualizarle al estudiante, ver cómo aprende, cómo le gusta, si aprende lento, a qué ritmo aprende, si aprende moviéndose, un aprendizaje de acuerdo se me fue a las inteligencias múltiples, y todo eso tenemos que observar nosotros, las docentes, para de acuerdo a eso trabajar. Es individualizada la enseñanza de los chicos con necesidades educativas. Me hiciste acordar con lo que estás comentando de una experiencia como terapeuta en la parte de psicopedagogía. En una ocasión una mamá me decía: pero es que nunca lo llevo a hacer compras, porque hace una pataleta. Y yo le decía: pero ¿qué es lo que pasa en esa crisis? Porque la pataleta es una crisis de comunicación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque el estudiante se frustra
entonces entra en crisis, hace la pataleta y lanza todo lo que hay alrededor, pero esto es una frustración que está teniendo. Entonces, pero este aprendizaje vivencial lo tenemos que hacer, porque si el estudiante hace la pataleta en el centro comercial, en el lugar donde está la percha de los guineos, porque él quiere un guineo de color marrón, se me ocurre, ¿no? Pero es que le tenemos que llevar a esa percha y trabajar en esa percha el vocabulario. Y de ese aprendizaje significativo es que vamos a lograr que no exista esa frustración de ese estudiante. Entonces tenemos que vivenciar y tenemos que ver un poco más de qué es lo que pasa dentro de esa crisis. Así es. Bueno, en este tiempo de pandemia nos tocó ingeniarnos de otra manera. Y pues también yo tuve que entrar a aula a trabajar y a los tiempos, bueno, me tocó al principio volver porque era directiva y bueno, lo ideal es que nosotros somos artífices de la educación y debemos buscar los recursos, las estrategias para poder ese niño que tenga un aprendizaje significativo para la vida. Lo que ahora estamos buscando en esta pandemia es que ellos tengan esos aprendizajes, que les sirva para la vida. Vamos a ir concretando, Mari, porque ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo del programa y me están diciendo que ya tenemos. Bueno, está bien. Entonces, como conclusión, compañeros, hemos recapitulado todo lo que hemos visto al principio y hagamos un compromiso, que de aquí nazca el compromiso de todos los docentes que están viéndonos esta tarde, que aprendan lengua de señas. Mari, te comprometo, si hacemos algo con todas las personas que nos están viendo, nos ayudas y nos enseñas lengua de señas. No hay problema. Cuando quieran. Tenemos el compromiso. No, es mi compromiso de apoyar, yo estoy a la orden, no hay problema. Bueno, entonces vamos a ir concretando. Pasamos la otra diapositiva, por favor. Quiero terminar leyendo siempre me gusta iniciar y terminar con un pensamiento que dice: ¿qué importa la sordera del oído cuando la mente escucha? La única sordera verdadera, la sordera incurable, es la de la mente. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Siempre estoy a las órdenes, todo lo que se trate de estudiantes con necesidades educativas especiales. Gracias, Shirley, gracias al programa. Estoy muy emocionada de haber compartido con ustedes. Gracias, niña Carla Burbano. Ha sido muy efectiva su traducción. Shirley, una buena noche. Adiós a todos y gracias. Muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias a toda la comunidad que nos ha estado acompañando. Les volvemos a dar el saludo para México, para el Distrito 7, para la Unidad del Milenio, para todos los amigos de la Concordia. Este programa es un sendero en psicopedagogía. Recuerden que llegamos gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por RBP TV Digital. Desde aquí, nuestro rinconcito de patria, la perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde con Carla Burbano. Muchísimas gracias.
Un sueño, un camino, un destino, una familia, un banco. 49 años creciendo contigo, innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico, 49 años junto a ti. Dios hizo las partes de mi cuerpo, sí, para que las trate bien. Dios todo lo hizo muy bueno. Él es mi amigo fiel. Cabeza, brazos y piernas, y un corazón también. Y yo no dejo que nadie se atreva a dañar el templo de él. No, 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 nadie lo va a ensuciar. No, 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 nadie lo va a tocar mal. No, 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 de la cabeza a los pies. No, 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 mi cuerpo su templo es. Mi cuerpo su templo es. Ahora yo quiero que me ayuden cantando este coro. Un coro que está bien fácil. A la cuenta de 3. ¿Listos? 1, 2, 3 y... Cabeza, brazos y piernas, y un corazón también. Y yo no dejo que nadie se atreva a dañar el templo de él. Cabeza, brazos y piernas, y un corazón también. Y yo no dejo que nadie se atreva a dañar el templo de él. No, 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 nadie lo va a ensuciar. No, 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 nadie lo va a tocar mal. No, 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 de la cabeza a los pies. No, 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 mi cuerpo su templo es. No, 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 no,